Lo siguiente que te relataré es una recopilación de experiencias de soldados anónimos en foros que relatan de cerca lo que les ha pasado a ellos y compañeros en sus unidades militares. La veracidad de los hechos queda a tu criterio. Sin embargo, lo que sí es seguro es que te dejará pensando esta noche antes de cerrar los ojos para ir a dormir. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Soy un ex militar que se dio de baja y ya no está en activo. Todo pasó hace unos años, aproximadamente 2. Me encontraba en mi batallón, ubicado en Culiacán, Sinaloa, en México, al sur de la ciudad. Ese día, a mí y a un grupo de compañeros que habíamos estado juntos, en nuestros cursos nos tocaba la guardia perimetral para la seguridad de la brigada. Se manejan varios turnos. Recuerdo que siempre tuve curiosidad por el turno de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. La guardia se conforma por varios elementos y un cabo de turno. Siempre me acercaba a dicho personaje porque me gustaba que me contara sus historias. Bueno, y para mi suerte, nos tocó ese turno de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Nos encontrábamos tomando café, yo y el cabo de turno. Yo me encontraba cerca de él para lo que se le ofreciera. Los otros elementos desplegados en las distintas torres y puntos de la guardia. Aquí les comento que cada torre y punto se lleva un radio para la comunicación, porque se entregan los celulares para que todos podamos desempeñar bien la función asignada. En eso, empieza a sonar el matraz, que es el radio principal donde se enlazan todas las frecuencias. Era un compañero pidiendo autorización para disparar su arma. Yo y mi cabo nos reímos y solo lo tomamos como un chiste. Incluso comentamos entre nosotros que el soldado andaba todo loco. Sonó por segunda vez y al igual que la primera, solo hubo risas por nuestra parte. Cuando pasó una tercera vez de que el elemento pedía permiso para detonar su arma, yo y el cabo nos quedamos viendo fijamente el uno al otro. Esto ya empezaba a tornarse serio. El pánico se empezó a apoderar de nosotros, a lo cual tomo el matraz y le digo al compañero que qué es lo que está pasando. Este elemento me responde que en su torre, arriba de un árbol, estaba algo negro. Era una mujer y que se estaba riendo de él. No pasó mucho tiempo cuando escuchamos 3 disparos. Yo estaba designado como el conductor, así que el cabo me dice que agarre las llaves de la Cheyenne y me reúna 2 más para ir a ver qué es lo que está sucediendo. Íbamos en la esquina cuando suenan otros 3 disparos. Yo acelero la camioneta porque pensé lo peor. Tal vez él se encontraba bajo las influencias del alcohol o algo así. No lo sé, pero tal vez se le salió de control. Así que llegamos al punto. Cosa increíble, mi compañero que alertó se encontraba asustado en una esquina, amarillo del miedo o pálido, como quieran llamarlo. Lo que me pareció algo totalmente increíble fue que cuando él me señaló hacia el árbol donde esa cosa se había postrado, era un eucalipto. No sé si conozcan ese árbol, pero es muy grande y estaba temblando y tenía muchos rasguños en la madera. También me sorprendí bastante. Luego subimos al compañero a la unidad y lo llevamos al pelotón de sanidad para hacerle un antidoping. Por lo que había pasado, todos pensaban que estaba bajo las influencias de alguna sustancia ilícita. Al poco tiempo después, el elemento se dio de baja y nunca supimos qué es lo que pasó en realidad. Soy marino y cuando fui a realizar un curso a la ex hacienda de San Luis, Capizo, en Campeche, México, nos tenían prohibido deambular después de las 10 de la noche por la finca. Nos tocaba ser guardia en los alojamientos y por curiosidad decidimos explorar la finca de noche. Ya la conocíamos completa la finca del día. En eso nos tocó ver duendes e incluso una mujer vestida de blanco. Muchos cabos y maestres que llevan años en la finca cuentan muchas historias, desde gente que ha perdido la vida en adiestramientos hasta apariciones en las cuadras. Bueno, ahí les va una de las primeras. Conocí un infante de marina que llevaba un curso de operaciones de comando. Ellos realizan caminatas en plena madrugada en la finca y al exterior de esta.
Hay unos caminos entre la maleza. La distancia no podría decirla ya que no es exacta, pero para este curso no tienes derecho ni a dormir ni a descansar. Por lo tanto, estás despierto y alerta las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Un día, cuando dicho infante terminó su curso, me contó que en un recorrido a las 2, 3 de la madrugada, entre todo el cansancio, tanto de él como de sus compañeros, vieron a una mujer deambulando de la mano con un niño. Pero la mujer, en particular, tenía el cabello largo e iba vestida de blanco. Sus manos y sus pies estaban completamente pálidos, y el niño de igual forma, por lo que se sabe. Se dice que es la leyenda de Stabai, pero otros dicen que fueron simples alucinaciones por la falta de sueño. La escuadra en la que él iba regresaron pálidos al término del recorrido. Los instructores comentan que fueron simples alucinaciones, pero realmente se ha escuchado sobre la señora y el niño. Posiblemente lo esconden para evitar la pérdida del personal en los cursos. Una anécdota que me pasó a mí fue que hacíamos guardia fuera de los alojamientos. La exfinca de San Luis Carpizo es muy grande y tiene edificios conservados que algunos sirven como alojamiento para el personal que llega a efectuar cursos. En los alojamientos, durante mi estancia de un curso, muchos de mis compañeros reportaban que los instructores llegaban a molestarlos e incluso a despertarlos en plena madrugada, cosa que resultó incierta, ya que realizábamos las guardias fuera del alojamiento para evitar dicho problema. Muchos reportaron que se paraban a su lado y les empezaban a acariciar la cara, o que los abrazaban, e incluso que llegaban a jalarles el cabello. Yo realmente no creía en eso y pensaba que era puro cuento, hasta que un día pasó algo extraño, algo inexplicable. Vi como una sombra se paró al lado de un compañero. Cuando vi la sombra, pensé que era algún otro cabo, pero al tirarle un lamparazo, vi rápidamente cómo la sombra se desvaneció. Incluso tuve compañeros que hacían guardia afuera de los alojamientos. Al entrar de regreso, ya que los relevaban, algunos rara vez regresaban pálidos y tartamudeaban. Incluso se ha visto caminar personas muy pequeñas en el campo, y también ojos asomándose por las ventanas. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu like para saber que te gustaron y continuar con la parte 2. La vibra que se da en los campos de entrenamiento y batalla, así como en los pequeños poblados rurales, puede ser bastante fuerte, en especial para aquellos que se han cargado de desgracias y sufrimiento. Cuéntame si tienes alguna experiencia parecida en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Lo siguiente que te relataré es la segunda parte de una recopilación de experiencias militares mexicanos en foros de internet que relata de cerca lo que le ha pasado a él y a compañeros en campos de entrenamiento militar, así como pequeños poblados y lugares a donde son enviados. La veracidad de los hechos queda a tu criterio. Sin embargo, lo que sí es seguro es que te dejará pensando esta noche antes de cerrar los ojos para ir a dormir. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Voy a contar mi historia de terror, pues resulta que yo hace 2 años estaba enrolado en la Secretaría de Marina y me tenían en la base de Mazatlán, Sinaloa, en México. En ese tiempo empezaban a mandar gente de Marina a la Guardia Nacional
y pues ahí me tocó ser uno de los tantos que mandaron a dicha institución. En uno de esos días que ya no sabían qué hacer con nosotros, nos mandaron como a 20 elementos a limpiar una base de la policía que estaba en la carretera hacia Culiacán. La base aún estaba operando, así que solo la fuimos a limpiar y acondicionar para recibir más personal. En lo que limpiábamos los dormitorios, mis compañeros empezaron a decir que después de trapear un dormitorio, se les empezaban a marcar huellas de un pie, pero que eran pequeñas como si fueran de un niño. Después aparecieron manos marcadas en los espejos de los baños, y lo más aberrante que nos pasó era que ya casi antes de salir, aproximadamente como a las 5 de la tarde, estábamos todos en el estacionamiento que tenían ahí. No estábamos haciendo nada, simplemente estábamos arreglando nuestras cosas para irnos, cuando de pronto se escuchó un grito desgarrador. Era de una niña atrás de la base, y pues detrás de esta no había nada más que puro monte junto a un cerro muy grande. Ya después todos preguntamos si habían escuchado el grito, y muchos dijeron que sí, así que salimos a ver inmediatamente qué era de lo que se trataba, y como era de esperarse, no encontramos absolutamente nada. Tal vez han escuchado hablar del militar que aún sigue cuidando a sus compañeros después de la muerte. Hace ya un tiempo, un grupo de elementos fueron mandados a una isla a tomar un curso. A este chico le tocó estar de guardia. Estaba aproximadamente a 6 metros del campamento. Todo estaba bien, una rutina normal, como de costumbre, cuando de repente se empezó a escuchar pasos y un frío recorrió todo su cuerpo, erizándole la piel y poniéndole los pelos de punta. Cuando de pronto sale un compañero como si nada. Él le pregunta: ¿qué haces despierto? Cabe destacar que se le hacía raro, ya que no había visto a ese compañero en ese campamento en ningún momento, a lo que el chico le respondió diciéndole que lo acompañaría para que no estuviera solo. Le ofreció un bocadillo y mientras que pasaban las horas platicaron acerca de sus vidas, si tenían familia y de los lugares donde habían estado. Llegó el momento de desmontar guardia, que es dar por terminado, y este compañero solo se despidió diciéndole que fue agradable para él platicarlo y acompañarlo. Se fue hacia la base hasta perderse entre la oscuridad. Llegaron por el chico en cuestión y sus compañeros le preguntaron: ¿cómo estuvo tu guardia? A lo que él respondió: ni la vi pasar, se me fue demasiado rápido. Como estuvo conmigo un compañero, dijo su nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo. Todo tranquilo. Sus demás compañeros, al escuchar el nombre, se quedaron pálidos de lo que estaban escuchando, a lo cual él les preguntó que por qué habían reaccionado de esa manera, y ellos respondieron que ese chico llevaba años de muerto y que no era el único al que se le aparecía, y habían varios compañeros que afirmaban encontrarlo durante las guardias, a solas con él. Mi historia fue hace aproximadamente unos 3 años, en el estado de San Luis Potosí, México. Me habían despegado una base operativa en el municipio de Matehuala, del mismo estado obviamente. Como era de costumbre, nadie quería ser cocinero, porque pareciera que no, pero sí es una responsabilidad cocinar para 20 personas y un oficial. Para no hacerlo tan largo, a veces me pedían ayuda para hacer guardia por falta de personal. Entonces me apostaban en el portón, obviamente de la entrada de la base. Entonces me tocaba con un compañero que ya desertó. Como él era un poco irresponsable, se levantaba a la hora que quería. Me tocaba la guardia de 12 a 3 de la madrugada, así que relevé a mis 2 compañeros, y en eso se escucha llorar a una mujer. La verdad no le presté tanta atención porque se escuchaba muy lejos, y todavía se escuchaban ruidos en el municipio que estaba cercano. Pasaron como 30 minutos y llega el compañero del que ya les había comentado, y me dice que iba a checar en la parte de atrás por donde hay monte y una torre de control. Cuando regresó, me preguntó que si creía en los fantasmas y esas cosas. En eso, yo me acordé de lo que había escuchado y le respondí que sí creía en esas cosas. Me había dicho que se había quedado como tipo paralizado al escuchar a la mujer llorando y que ya no podía bajar de la torre de control. Él estaba muy tembloroso. Pasaron como 1 hora aproximadamente y me decía que él la seguía escuchando. Exactamente a las 2 de la madrugada, escuchábamos a la mujer llorar otra vez y otra vez, y nos quedamos igual paralizados. No volteamos ni nada. Dicen que es malo voltear si lo escuchas. Tardó 2 minutos aproximadamente y seguía llorando.
Como es de costumbre en las bases, tenemos perros y ellos aparentemente no escuchaban absolutamente nada hasta que terminó de llorar, pero se escuchaba como a 3 metros. Después supimos que dicen que cuando se escucha lejos es cuando está cerca y cuando se escucha cerca es que está lejos. Mi duda es de que si siempre es la misma llorona o es diferente. Los que la han escuchado ya saben cómo es el sonido de los lamentos de aquella mujer. Al día siguiente nos tocó guardia de 3 a 6 de la madrugada y un gato estuvo llorando durante las 3 horas seguidas junto a nosotros. Tenía miedo o algo así, se le veía en los ojos. Y yo también, porque el gato se le quedó mirando fijamente a una parte de la cocina que estaba en total oscuridad. Mi padre fue militar durante muchísimos años, así que tiene muchísimas historias paranormales y extrañas. Una de las tantas historias paranormales fue cuando era encargado de un convoy hacia el desierto de Sonora, México. Comenta que cuando llegaron ya era de noche, así que la mayoría descansó, a excepción de los que iban a estar en guardia durante la noche. Mi papá también descansó, pero se despertaba muy a menudo para ver que los chicos sí estuvieran realizando su trabajo. Pero cuenta que en la madrugada fue al baño, obviamente donde nadie lo viera. Así que se alejó un poco del campamento hasta que llegó un arbusto para hacer sus necesidades, cuando de repente vio una luz blanca. Era muy brillante y le estaba apuntando hacia donde él se encontraba. Era tanta la brillantez de esta luz que no podía ver quién era. Por algún momento pensó que era alguno de los chicos que estaban en guardia, así que les empezó a decir de cosas, pero como veía que aún seguía la luz, comenzó a acercarse hacia ella, a lo cual dice que quedó completamente hipnotizado, porque llegó un momento en el que se resbaló y cayó sobre una roca. Fue ahí cuando se dio cuenta que todo su uniforme estaba lleno de espinas y no había nada en su alrededor, a excepción de la luz que aún seguía viendo. Dice que le dio ansiedad y corrió durante muchos minutos hasta que pudo encontrar el campamento. Cuando llegó, despertó a todos para comprobar que esa luz no proviniera de ninguno de ellos, así como también para ponerlos alerta. Les comentó lo sucedido y los chicos que estaban en guardia dicen que jamás vieron esa luz, a lo cual mi papá se le hizo muy extraño porque esa luz era en exceso brillosa. Hasta la fecha no sabe ni qué fue esa luz, pero él sentía que se lo querían llevar. También muchas veces fue a la famosa zona del silencio y dice que el ambiente de ahí sí está muy pesado, que sientes como si te estuvieran vigilando por todas partes. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu like para saber que te gustaron y continuar con la parte 3. La vibra que se da en esos lugares puede ser muy pesada, ya que pudo haber sufrimiento y desgracia y se quedó cargada con esas energías. Cuéntame si tienes alguna experiencia parecida en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Lo siguiente que te relataré es la tercera parte de una recopilación de experiencias de militares mexicanos en foros de internet, que relata de cerca lo que le ha pasado a él y a compañeros en campos de entrenamiento militar, así como pequeños poblados y lugares a donde fueron enviados. La veracidad de los hechos queda a tu criterio. Sin embargo, lo que sí es seguro es que te dejará pensando esta noche antes de cerrar los ojos para ir a dormir. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Esto, si mal no recuerdo, sucedió en el año 2019, cuando estaba comenzando la pandemia. Fueron momentos de mucha tensión social, intentando controlar a la gente y no permitiendo nosotros, como autoridad,
las reuniones para que el virus no se propagara, pero fueron una parte inútil porque aquí en la Huasteca Potosina la gente seguía como si no pasara nada. Pero bueno, una noche acompañé a una unidad a dar ronda por la zona centro de la Huasteca Potosina, específicamente en un municipio de Aquismón, omito el lugar. Nos habían reportado que hacían bailes clandestinos y que unas personas del lugar estaban vendiendo alcohol, y eso por supuesto no estaba permitido. Llegamos al lugar y efectivamente había un baile muy grande, a lo cual tuvimos que pedir ayuda y refuerzo a la Guardia Nacional para disipar a la gente. Llegaron y sin más empezó a marcharse la gente y nos quedamos custodiando todo hasta que se hizo muy de madrugada y ya casi no había personas. La Guardia Nacional nos dijo que ellos tomarían el puesto y que nos fuéramos a verificar otras zonas cercanas. Así que eso es lo que hicimos y salimos de ahí ya un tanto cansados. Empezamos a bajar por la sierra y como estaba muy frío había neblina y mi compañero me dijo que se iría muy despacio. Mientras más bajábamos, más denso se ponía, hasta que llegó un punto que por más que queríamos avanzar, no se podía por la neblina. Nos orillamos y empezamos a hablar por la radio, pero la operadora no daba el cambio, así que decidimos por nuestra seguridad esperar un rato para luego continuar con el brigadeo. En esto, el cansancio comenzó a ganarnos. Algunas personas a veces creen que es fácil, pero nuestros turnos, o al menos para quienes servimos con honor y respeto a la gente, trabajamos jornadas de hasta 48 horas sin descansar en casa. Como les comento, nos ganó el cansancio y empezamos a quedarnos medio dormidos ahí en la orilla. Puse la alarma y descansamos 1 hora solamente, hasta que me dormí, y luego al poco rato sentí que mi compañero me habló y me dijo: «Mire, hay alguien allá arriba». Abrí los ojos y enfrente de nosotros estaba una mujer. Bien me acuerdo que vestía con una falda negra y un tipo de pocho rojo, y con el cabello corto, asomándose en medio de la neblina. Así que agarré la linterna y le dije que fuéramos a ver qué pasaba, porque posiblemente necesitaba ayuda. Al bajar, vimos la mujer que al percatarse de nosotros, salió corriendo hasta aventarse un pequeño montículo de tierra, y nosotros íbamos atrás de ella hablándole para verificar si estaba bien. Subimos ese montículo y luego había una caída de barranco, así que fuimos siguiendo a esa mujer, la cual gritaba mucho. Era por puro instinto que lo hacíamos. Luego de unos minutos llegamos a un plano lleno de monte. Con la linterna no se lograba ver casi nada, hasta parecía película de terror. Todos buscamos y vimos varios cachos de prenda de vestir de la mujer, pero esos se encontraban desgarrados, como si estuvieran rotos. Luego de esto, miramos más adelante y entre el monte escuchamos llorar a un bebé. «Esto no está bien», me dijo mi compañero. Le dije que fuéramos y que viéramos solamente si esa mujer estaba bien y que si traía un bebé necesitábamos llevarlos a un lugar menos frío. Cuando avanzamos, vimos a la mujer tirada en el monte, pero se encontraba sin ropa y boca abajo. Le volvimos a hablar y desenfundamos las armas por precaución. Nos acercamos un poco más y esa mujer volteó toda la cabeza en su eje, sin girar el cuerpo como el exorcista. Al ver esto, nos quedamos sorprendidos, porque de verdad que ver algo así es realmente impactante. El rostro de esa mujer era pálido, o mejor dicho, blanco completamente. Tenía los ojos todos oscuros y le salía algo como negro de la boca. Entonces esa mujer empezó a caminar así como estaba, con la cabeza volteada hacia nosotros, y vimos que abría la boca y cada que hacía esto se le salía un llanto de bebé. Mi compañero estaba en shock y traté de calmarlo y accionó la pistola, pero los tiros no detenían a esa mujer hasta que comenzamos a correr y la señora se encontraba corriendo detrás de nosotros. El chiste de todo esto es que nos perdimos, la linterna se apagó y andábamos en penumbras corriendo y esa cosa detrás de nosotros, hasta que subimos un montículo de tierra y hasta el fondo vimos que estaba una patrulla con la torreta prendida. Bajamos como alma que lleva el diablo y cuando llegamos a la patrulla vimos que eran otros compañeros que ya andaban buscándonos. Rápidamente los vimos y nos vieron y les gritamos que saliéramos huyendo de ahí. Al bajar rápido por esas carreteras, gracias a Dios, no nos accidentamos. Llegamos a la carretera nacional por el lado de la entrada del sótano de las guaguas y nos detuvimos, y yo me bajé corriendo a vomitar.
Luego mi compañero le empezó a salir sangre de la nariz. Los compañeros nos preguntaron que qué había pasado y les dijimos lo que habíamos visto. Ellos dijeron que cuando nosotros habíamos hablado por el radio, se escuchó una voz proveniente de nuestra unidad, diciendo: "Los voy a matar, infierno, muerte". Bendito Dios, aquí estamos ahorita. Jamás había visto o vivido algo parecido. Mi hermano estuvo muchos años en el ejército mexicano. Él me contó que una vez haciendo guardia en un lugar donde guardaban armas y esas cosas, estaban él y 2 cabos más. El chiste es que decían que en ese lugar donde estaban haciendo guardia han habido avistamientos de luces extrañas en el cielo. Total, que uno de los cabos salió al baño y cuando regresó le comentó a mi hermano y al otro chico que había visto luces azules y rojas en el cielo. En el momento no le hicieron mucho caso porque ninguno de los dos creía en esas cosas. Más tarde, como a las 2 de la madrugada, mi hermano, revisando las cámaras de seguridad que estaban afuera, se percató de que las cámaras captaban luces moviéndose alrededor del perímetro, como si estuvieran haciendo el reconocimiento del lugar. Fue cuando decidió salir armado junto con los 2 chicos para asegurarse de que no fuera una amenaza real. Dice que en ese momento vieron las luces y hubo un destello blanco que los aturdió por algunos segundos, y luego los 3 sintieron un miedo inexplicable, por lo que se encerraron en el almacén de armas. Dice que durante un buen rato algo golpeó la puerta fuertemente, como si quisieran abrirla. Luego, como a las 3 de la mañana, los golpes se dejaron de escuchar y por las cámaras ya no se veían ninguna luces extrañas. Él dice que nunca en su vida había sentido tanto miedo como ese día, y cuando le contó esa experiencia a su superior, este le dijo que tenía prohibido contarle a alguien más. Desde entonces, él está muy seguro de que los extraterrestres existen y que de alguna manera los altos mandos lo saben. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu like para saber que te gustaron y continuar con la parte 4. No cabe duda que no solo se trata de fantasmas o espíritus, sino que seres fuera de este planeta o incluso demonios se pueden presentar enfrente de las Fuerzas Armadas. Cuéntame si tienes alguna experiencia parecida en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Lo siguiente que te relataré es la 4ª parte de una recopilación de experiencias de militares que han publicado en foros de internet anónimamente. La veracidad de los hechos queda a tu criterio. Sin embargo, lo que sí es seguro es que te dejará pensando esta noche antes de cerrar los ojos para ir a dormir. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Mi padre fue a una vigilancia hasta Tamaulipas, en México, por petición del Estado. No nombraré cuál estado por privacidad a mi padre, junto a un pelotón de soldados de distintos batallones del mismo estado. Fueron específicamente a una llanura algo desértica. Esa historia me la contó cuando tenía 12 años. Todo tranquilo ahí, acamparon, vigilaron y cosas así por el estilo. Todo cambia cuando fueron las 2 de la madrugada, antes de que llegara esa cierta hora. Mi papá era líder de un pelotón, creo que el tercero, puesto que se dividieron en 3 pelotones, que en total eran unos de 15 cada uno. Cuando llegó cierta hora, sus radios y algunas telecomunicaciones no funcionaban. Para empeorar, las luces que habían colocado se apagaron mágicamente o algo así, y no tuvieron otra opción que usar sus linternas. Todos ellos juntos a mi padre estaban muy extrañados y raros, puesto que en la tarde todo funcionaba con normalidad, correctamente. Así que decidieron todos ir a dormir, a excepción de algunos que se quedarían a patrullar la zona. Pero todos se levantaron, puesto que se empezaron a escuchar disparos y unos ligeros gritos provenientes de un cerro, en donde se encontraba el primer pelotón.
Sin pensarlo, mi padre junto a otros decidieron ir al lugar, mientras que por otra parte los otros se quedaron a patrullar. Cuando llegaron al cerro donde estaba el primer pelotón, solamente encontraron a 2 soldados heridos que estaban con traumas y en shock. El resto estaban asustados y alertas, puesto que también observaron algunas criaturas extrañas. Esos 2 soldados heridos tenían un par de rasguños un tanto grandes y ligeras mordidas en sus brazos y piernas. Todos se decidieron patrullar en una gran área hasta el amanecer, y al final no lograron encontrar nada. Para todos se les pareció extraño lo que sucedió. Otros dicen que fueron atacados por un puma o algo así, pero según mi padre, jura que esos rasguños y mordidas no eran de un puma o algo parecido. Cuando llegó a casa junto a sus compañeros, confesaron que vieron algo más, que no era un animal. Yo estuve en una academia en donde me pusieron formación militar. Tenía 9 comandantes, 3 de ellos eran gafes. Sus clases eran muy buenas, la información que nos daban era muy interesante entre clase y clase. Recuerdo que uno de ellos nos contó la vez que estaba en servicio y le tocó ir hasta Tamaulipas, México. Antes de llegar al lugar que le habían dicho, pasaron por una carretera muy solitaria y de noche no estaba solo, estaba acompañado de 2 personas más, pero él iba manejando. Total, en la oscuridad de la carretera lograron escuchar risas, pero no se veía a nadie. Dice que le bajó la velocidad para poder escucharlo mejor, y efectivamente eran risas, pero no eran risas normales de sus 2 compañeros, ya que esos se encontraban dormidos, y de poco a poco esos sonidos fueron despertando, hasta que se dieron cuenta. Uno de ellos era el copiloto y el otro estaba en la parte de atrás. El de atrás se asomó por la ventana y dice que empezó a gritar que le aceleraran, que no se detuviera y que fuera más rápido. El copiloto también se asomó por atrás, afuera de la ventana, y también le dijo lo mismo, que acelerara. Entonces el comandante se puso un poco nervioso y aceleró todo lo que pudo. Cuando llegaron a una gasolinera cerca de ahí, les preguntó que si por qué le dijeron eso. Los otros 2 estaban pálidos y respiraban con irregularidad. Dice que le dijeron que detrás de ellos venía como alguien de 2 metros corriendo y riéndose. Estuvieron ahí un rato, ya que no faltaba mucho para que amaneciera, y siguieron el camino hasta llegar a su destino. Me contó que ninguno en el transcurso del camino dijo nada, que sus compañeros estaban muy pálidos y tuvieron que llevarlos a un centro médico, ya que no hablaban. Me llamo Diego. En el 2019 fui militar, y como a todos, me correspondía montar guardia nocturna. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba en prevención. Estaba solo. Hubo un momento en que escuché pasos viniendo hacia mí, pero no venía nadie. Pensé que tal vez pudo ser el viento cuando arrastra las hojas del suelo, pero cada 3 minutos se repetía, y empecé a dudar de que podría ser eso. A eso de las 3:20 de la madrugada, uno de los perros del comando empezó a ladrar desde lo lejos en dirección hacia donde yo estaba. Yo saqué mi lámpara y lo enfoqué, pero él siguió y siguió, así que decidí acercarme a él, pero ladraba más fuerte. Mientras caminaba hacia él, yo sentía que alguien venía detrás de mí, y no lo niego, sentí miedo, pero no volteé a ver, solo me acerqué más al perro y se calmó. Decidí volver al lugar, pero me llevé al perro. Él estuvo tranquilo hasta eso de las 3:45 de la madrugada aproximadamente. De allí empezó a ladrar hacia uno de los portones, así que yo alumbré con mi lámpara y vi a alguien agachado. Le pedí que se identificara 3 veces, pero no respondió. Les informé a los demás por radio que había alguien agachado frente al portón y que no se quería identificar, y me mandaron a ver quién era. Cuando me iba acercando a eso que estaba agachado, vi que era un joven vestido como los que reclutan para el alistamiento, y ese joven empezó a rodar hacia mí. Lo apunté y le dije que se pusiera firme, pero él seguía rodando, pero de un momento a otro simplemente desapareció, se desvaneció en el aire, y fue ahí que volví a sentir miedo y les conté a los demás por radio lo que había pasado, pero nadie me creyó. Solo un sargento mayor de tercera fue quien me creyó y me contó que ese fue un soldado que servía ahí y que ahora es desaparecido. Tiempo después me enteré por medio de uno de mis ex compañeros que ha vuelto a aparecer dicha persona agachada ahí frente al portón y que hace lo mismo, da vueltas y luego desaparece. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu like para saber que te gustaron. Sin duda alguna, hay cosas desconocidas ahí fuera muy perturbadoras,
Déjame saber si tienes alguna historia parecida que te haya pasado o a alguien cercano a ti. Te estaré leyendo. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Lo que te relataré a continuación es la quinta parte de una recopilación de historias de terror que relatan militares por su propia voz o allegados a estos en foros de internet. La veracidad de los hechos queda a tu criterio. Sin embargo, sé que te dejarán pensando esta noche antes de cerrar los ojos para ir a dormir. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. ...2017, Culiacán, Sinaloa. Días de estar en operativo para reconocer el área. Con los restos de comida y el paso de los días, unos compañeros adoptaron perros, pues ellos daban la alerta de que algo se aproximaba y nosotros le pagábamos con alimento. Hasta ahí todo suena bien, ¿no? La última noche hicimos cambio, por lo que me tocó estar afuera. Nuestros perros comenzaron a aullar, se entendía que pasaría algo, pero la sorpresa fue inesperada. Algo salió de las sombras y se dirigía a la carretera que está a las afueras de la ciudad. Pensamos que era alguien que sabía de nosotros y por ende iba a informarnos, por lo que mi reacción fue dar aviso a los demás mientras yo iba en marcha tras el individuo. No lo alcancé a detener y no vi a dónde se fue. Al regresar, mis compañeros decían: ¿por dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Resulta que tenían buscándome 3 horas por radio y aire, lo cual para mí solo fueron un aproximado de 10 minutos. Yo en una ocasión, en un llamado a apagar un incendio forestal, me pasó que al bajar por suministros me perdí por 1 hora, según los demás voluntarios. Nunca llegué al punto de partida y de mi propia reacción de que no llegaba, volví a subir donde estaban los demás y en escasos 5 minutos me los encontré donde estaban, pero para ellos había pasado 1 hora completamente. Vivo entre los límites de Oaxaca y Veracruz y eso pasa regularmente cuando andas en zonas serranas o montañosas andando solo. Cuando hice mi servicio militar y estaba haciendo la guardia en la cuadra de noche, me tocó ver algo extraño. Me encontraba apostado en la entrada del dormitorio y salí un poco a la explanada para tomar aire. Entonces veo una silueta blanca atravesando la explanada, como si alguien fuera caminando con una sábana encima. No se alcanzaban a ver sus piernas. En primera instancia me dio risa, pero ese tipo de risa nerviosas, porque pensé, es como un fantasma de las caricaturas. Después cerré los ojos y me los tallé. Pensé que era el sueño que tenía, pero ahí seguía esa cosa atravesando la explanada. Entonces ya mejor me metí a la cuadra a buscar al otro compañero que estaba haciendo turno para la guardia. Esto me lo contó mi mamá. Ella trabajaba en la brigada y pasó hace más de 1 año. 2 soldados que fueron a fumar después de sus labores se perdieron en el bosque de dicha brigada. Pasaron días buscando y encontraron a uno de los soldados, el cual estaba muy mal herido y en el hospital se encontraba conmovido. No recordaba nada de lo que había pasado producto del fuerte trauma. El otro soldado, al día de hoy, no lo han encontrado, pero sí encontraron uno de sus zapatos en lo más profundo del bosque, lejos de donde encontraron al primer soldado. Por lo que contó el primer soldado, solo recuerda que fueron a fumar a orillas del bosque de la brigada en la noche antes de ir a dormir, y después de eso ya no recuerda más. Solo recuerda cuando se levantó en el hospital.
Unos compañeros contactaron con una medium por la desesperación de no encontrarlo y les dijo que lo miraba en lo más profundo de dicho lugar, como en una cueva, y se escuchaba agua goteando. Sin embargo, por más que investigaron y fueron a ver las cuevas del lugar y otros sitios, no lo pudieron encontrar, como si se hubiera desvanecido en el aire, como si no existiera. No le habían dicho ni a los papás con la esperanza de encontrarlo, ya fuera vivo o muerto, pero pasaron semanas y semanas haciendo dicha búsqueda adentro. Esto no salió ni siquiera en los periódicos o noticias de mi país, y a día de hoy sigue siendo un misterio de qué les pudo pasar. Acá en Ciudad Juárez, en el 2010, la ciudad estaba llena de militares por cuestiones delictivas que ya conocemos. Yo me hice amiga de uno de ellos y él me contaba que no solo estaban preparados para defender a la patria, sino que también hay cosas paranormales que les pasan que en muchas ocasiones un civil no les podría creer. Él platicaba de los nahuales, duendes, me platicó de un toro enorme con ojos rojos que salía de los ríos, que ha habido militares que mantienen relaciones amorosas con brujas sin saber lo que estas son. Él decía que sus sentidos deben estar alerta al 100%. Lo que nunca entendí con esto es que mencionaba que también muchos tienen su sentido del olfato muy desarrollado, y así se dan cuenta de cosas que pasaban desapercibidas a la vista o el oído del civil normal. Mi hermano fue policía federal. Ya está extinta esta policía, literal eran los que mandaban primero a luchar contra los delincuentes antes que el mismo ejército. Y él trabajó más de 6 años como policía federal. Me ha contado muchas de sus experiencias que llegó a vivir. A él literal lo mandaban a los cerros pueblitos más peligrosos y desolados de México, ya fuera en Tijuana, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etc. Me contó que él se quedaba a acampar en el cerro muchas veces, ya que hacían recorridos para incautar sustancias prohibidas en sembradíos. Ellos estaban preparados para no dormir o dormir muy poco, y obviamente, como muchas veces, tenían enfrentamientos contra delincuentes. Estaban todo el momento al pendiente de cualquier cosa. Me cuenta que muchas veces, infinidad de veces, veía bolas rojas, chicas y grandes brillar y volar en la noche encima de los cerros. En Chiapas dice que había un cerro que le apodaban del diablo, debido a que de lejos literal el cerro parecía una cara diabólica, tipo calavera. Me cuenta que una vez le tocó cuidar una mina. Había un señor que le contó que siempre que nacen dos gemelos, cuates o como les gusten llamar, deben de tener cuidado, porque uno siempre tiene un tipo de don más fuerte que el otro, e incluso si se lo propone, puede hacerle daño. Otra historia que me contó fue que una vez que estaba cuidando un edificio de gobierno, dice que un compañero vio por las cámaras cómo tenía a mi hermano colgando un bulto en la espalda. Le contó hasta después porque no quería asustarlo, y la última que me acuerdo es de que en otra mina igual estaban cuidando. Había un camino muy viejito y que los pobladores cuentan que ese camino está desde la época de la revolución. Cuentan que vieron de noche junto a la entrada a la mina una silueta como de un demonio demasiado macabra. Estas son las pocas historias que recuerdo. Sin duda alguna, las historias que nos relatan los militares dejan que pensar, ya que nos hacen ver que no estamos solos en este mundo. Desde criaturas místicas hasta seres de otro planeta han hecho acto de presencia frente a nuestras fuerzas armadas. Te invito a que pongas un emoji de diablo para saber si llegas hasta aquí y que te gustó el video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Esta anécdota es de mi novio, me la contó hace poco. Es un marino de la Armada de México que actualmente presta servicios en la Guardia Nacional. Hace ya varios meses ocurrió uno de los acontecimientos paranormales que como militar le eriza la piel. En dicho campo militar, en el cual nos impartían el curso de la Guardia Nacional, tiene distintos ámbitos a tratar, el cual, al casi final de dicho curso, nos llevan al campo de tiro para no perder la práctica y adiestrarnos más en ese tema. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer.
Aquel día nos llevaron a 3 secciones divididas en 30 elementos de cada una. Yo era de la sección número 11. Partimos a las 600 horas hacia el cerro donde serían los ejercicios, culminando casi a las 2100 horas. Ese cerro ya era conocido por los viejos comandantes y cursantes anteriores, ya que muchos habían visto algunas sombras y escuchado gritos desgarradores. Cuando nos estaban formando por secciones para regresarnos a las instalaciones, nos percatamos de que en la sección 12 hacía falta un compañero. Se decidió que la sección buscaría el elemento hasta debajo de las piedras y no nos iríamos sin él. Cabe recalcar que el campo de tiro es amplio, pero a sus costados hay grandes bajadas muy empinadas, pues está en un cerro. Uno de mis compañeros se asomó a la orilla y a lo lejos, entre la oscuridad y los árboles, visualizaron a mi compañero caminando más hacia el fondo. Bajaron varios a buscarlo y subirlo donde nosotros. Mi compañero andaba tan desorientado, tenía la vista perdida y casi no hablaba. Las botas las traía en la mano y su arma estaba cargada. Llegando a los alojamientos lograron tranquilizarlo, y él entre voz entrecortada contó que una sombra negra de unos 2 metros de alto, vestido con ropa vaquera y sombrero, le había ordenado bajar el cerro con él. Mientras bajaba, le iba diciendo que se quitara las botas. Mi compañero alegaba y decía que él tenía que subir el cerro, que iba en el camino equivocado y que todos estaban en la cima esperándolo. Contó que aquel personaje quería perderlo, y si no hubiera sido por la buena vista y aquella lámpara que alumbraba muy bien a lo lejos, quizás nunca más lo hubiéramos vuelto a ver. Vivo en un campo militar en el Estado de México. En una zona hay una pequeña barranca. Ese lugar generalmente está solo, ya que solo pasas por ahí cuando te subes al transporte. Bien, la cosa es que muchos militares dicen que durante la noche, ya cuando regresan de su servicio y van de camino al campo, a un lado de esa barranca se aparece un militar haciendo parada. Los que lo suben dicen que a mitad del camino ya no hay nadie, o en su defecto, que se sube. No provoca accidentes ni nada. Cuentan que murió porque no quiso esperar el transporte y empezó a caminar, y al estar cerca de la barranca lo asaltaron y le dieron fin a su vida, y lo envolvieron en un alambre de púas para después tirarlo por ahí en el camino. Soy ex militar, y cuando estuve en el Casier de Morelia, Michoacán, me tocó una noche hacer guardia. Estaba ubicado en un cerro junto a mi sección. Era de noche, todo era oscuro, y a un lado de nuestra cabaña hay un panteón. Me encontraba realizando mi guardia cuando de pronto escucho el sonido de muchas vacas bajando muy rápido del cerro, todas alborotadas. Llamé a unos compañeros para ir a ver qué pasaba, pero cuando íbamos a ir se podían ver luces rojas en lo alto. No nos dejaron salir del perímetro por obvias razones. A la mañana siguiente amanecieron varias vacas muertas entre otros animales. Nunca se supo qué pasó. En el servicio militar de mi hermano, su sargento le contó la siguiente historia de un nahual. Dice que iba en su pelotón y él por la sierra buscando un sembradío que necesitaban localizar para hacer la detención, y eso. Durante el transcurso, se toparon con una cabaña, así en la nada. Entonces decidieron dirigirse a ella. Antes de llegar a la puerta de la cabaña, dice que vieron a un perro con un aspecto muy raro pasar por detrás de la cabaña. Llegaron y tocaron la puerta, entonces salió una señora ya grande de edad, diciendo que qué necesitaban. Los militares le preguntaron si vivía sola, a lo que ella respondió: vivo con mi esposo, ahí lo acaban de ver pasar atrás de la cabaña, obviamente refiriéndose al nahual. Así que los militares del miedo dicen que decidieron regresar a su campamento, y mientras se iban, la señora les gritaba cosas extrañas como en un idioma raro. Mi hermano me dice que el sargento aún al contar la historia siente escalofríos por lo sucedido, y es raro que eso pase en un militar de un rango tan alto. Una vez estaba haciendo el rol de cuartelero y estaba solo en el alojamiento. De hecho estaba trapeando, pero ya había terminado prácticamente, y de la nada empezaron a sonar 2 voces al interior del alojamiento. Estaban riendo y platicando demasiado fuerte. Creí que alguien estaba dentro y me estaba ensuciando el piso, pero de la entrada se ve todo y no había nadie. Aún así las voces seguían. Me acerqué al lugar donde provenían las voces y cuando llegué al punto donde se escuchaban más fuerte, se quedó en absoluto silencio. Revisé los baños, revisé alrededor de la covacha, pero no había nadie. Me metí nuevamente a pararme en la puerta de entrada y cuando llegué, las voces comenzaron a sonar nuevamente. Hice lo mismo, revisé y no había nadie. Y las voces nuevamente dejaron de escucharse de golpe cuando llegué a donde sonaban. También durante la noche se hacen guardias y a veces se veían personas vistiéndose, poniéndose el uniforme y haciendo demasiado ruido con los cinturones, los lockers y eso. Pero
El problema es que no hay nadie despierto en la noche, solo el guardia, y las personas que se ven no existen, solo aparecen. No fui el único que vio esas personas, varios de mis compañeros lo vieron y confirman que no son reales esas personas. Fui militar en la ciudad de Durango, aproximadamente en el año 2003. Me encontraba realizando un adiestramiento en El Salto, pueblo nuevo de Durango. En ese momento me tocaba la guardia. De un momento a otro me empecé a sentir muy cansado, al grado de no poder mantener los ojos abiertos. Por un momento se me doblaron las piernas, así que procedí a sentarme un rato en unos escalones que se encontraban en los baños. De repente, sentí una mano en mi hombro derecho. Lo raro es que sentí como si se quemara. Reaccioné de inmediato e ingresé al baño. En eso, se abrieron todas las regaderas al mismo tiempo y se escuchó como si bajaran las palancas de las tazas, pero no había absolutamente a nadie. Le hablé a los demás compañeros y efectuamos un rondín a todos alrededor. En cuanto volteamos hacia la comandancia, únicamente se miró una sombra muy alta, como traspasó la pared. Escuchamos una carcajada. Lo raro que se me fue la energía, ya que descansé muy bien y apenas empezaba el turno. Después de lo que pasó, recuperé la energía como si nada pasara. Después de eso, seguido mirábamos y escuchábamos bastantes cosas, pero ya era normal para nosotros, entre otras cosas que me pasaron. Esto me lo contó mi papá. Estuvo como infante de marina aproximadamente 3 o 4 años, pero decidió retirarse por varias cosas extrañas que le tocó ver y no le gustaron. Una de ellas es que le tocó patrullar la heroica escuela naval aproximadamente en los años 1989-90, y en esa noche le tocó junto con un compañero estar en la máquina de la marranera. Su compañero subió a la parte de la torre, pues había una torre ahí y él se quedó abajo. Todo estaba tranquilo, pero empezó a sentir un poco de nervios y una vibra pesada. Unos minutos más tarde se escucharon gritos de ayuda de su compañero. Subió inmediatamente a verlo y lo notó que estaba completamente en shock, atónito. A los días después de que se recuperó, le contó que se le había aparecido un animal tipo un perro grande. Lo inusual fue que se paró ese animal en 2 patas y cada vez que se acercaba se hacía más grande y más grande. Le pidió que se identificara 2 veces, a la tercera intentó disparar, pero su arma parecía que estuviera atorada y jamás pudo hacerlo. De ahí fue que entró en shock y le costó mucho recuperarse de esa escena. En aquellos años se escuchaba mucho el rumor de que un hombre lobo se aparecía en varios lugares del estado. Probablemente haya sido eso. Espero te hayan gustado estas historias. Si fue así, deja tu like para continuar con la parte 7 y suscríbete. Eso me ayudaría bastante. Si llegas hasta acá, te invito a que pongas la palabra cadete para saber que te quedas hasta el final. Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada